aipatzen genuen bezala, 3 programak aztertuko ditugu, lider erein eta itsaspen, benetan landagarapena eta itsasgarapena lantzeko eta aurrera eramateko sortutako ekimenak eta bertan izan ditugun helburuak, izan ditugun emaitzak eta 18 ditugun helburuak aipatuko ditugu. Azken finean, 3 programa hauek helburu bakarra dute, eta da Euskadin nolabait, bai hiri handietan eta bai herri txikietan, izan landaguneetan, izan itsasguneetan, azkenean bizitza kalitatea eta aukerak berdinak o berdintsuak izatea, hau da, herri orekatu bat izatea. Eta horretarako, hainbat laguntza behar ditugu, eta behar dugu garapen ekonomikoaren ikuspegitik, behar ditugu ekintzailetzaren ikuspegitikan, behar ditugu azken finean herri txiki horien etorkizuna bermatuko dituzten ekimenak lagundu eta mantendu. Bestela, izango dugu herri bat, non hiri handiak pertsonez beteta izango ditugun, eta herri txikiak landaguneak eta itsasertzeak inor gabe egongo diran, aktibidaderik gabe. Hori ez da gure helburua, zuzen kontrakoa da. Eta horretako ze babestu behar ditugu? Tartean izango ditugu belaunaldien nolabait erreleboa, belaunaldien arteko erreleboa. Orain daude pertsona batzuk lanean eta behar ditugu gazteak erakarri eta lan horietara eraman. Behar dugu prestakuntza elikagaien industriari laguntzeko. Elikagaien industria gero eta handiagoa da, ez da bakarrikan sortzea edo itsasotikan hartzen duguna, baizik eta hori transformatu eta elikagaiek industriak badu etorkizuna eta nola lagundu. Berrikuntza eta lehiakortasuna baita ere arlo honetan erabatekoak behar ditugu, eta zerbitzuz hornitu behar ditugu landagune horiek eta itsasgune horiek. Zerbitzuz, edozein herrik izango dituen zerbitzuak, izan eskoletatikan edo osasun zerbitzuak eta zergatikan ez ekonomiari lotutako guneak baldin badira, baita ere, dakizuen bezala, ari gea zuntz optikoa lantzen eta gune guzti horietara iristen, bai gobernantza departamentoarekin zean jaurlaritzan bertan, baina baita ere 3 foru aldundiekin. Ze benetan behar baldin badegu gune horiek berdintasunez lotzea, zuntz optikoa ere lotura bat da. Por tanto, para nosotros el apoyo al desarrollo rural y litoral es una de las premisas con las que trabajamos para garantizar el equilibrio territorial. Lo que tenemos que conseguir es que las oportunidades puedan ser las mismas para alguien que vive y que trabaja en esos núcleos respecto a quien vive y trabaja en una zona muy urbana y muy urbanizada. Para ello, ¿qué tenemos que trabajar qué tenemos que apoyar o cuál es nuestro objetivo? Pues que se produzca un relevo generacional. Es imprescindible que nuestras personas jóvenes, chicos y chicas accedan a ese tipo de empleos en esos ámbitos más rurales y más litorales, que todas las ideas alrededor de la innovación puedan ser desarrolladas y permitan que exista una economía competitiva en esos ámbitos, que además los dotemos de los servicios básicos necesarios para que sea así, y entre esos servicios básicos necesarios hablamos de educación, sí, de eskola txikiak, hablamos de salud, por supuesto, pero también hablamos de ámbitos como el de tener unas buenas infraestructuras, tanto de traída de aguas, de carreteras, pero también de fibra óptica, decíamos, de fibra de alta velocidad. Eso supone que tenemos que hacer un esfuerzo especial en esos ámbitos y lo estamos haciendo con el Departamento de Gobernanza del propio Gobierno vasco, pero también con las 3 diputaciones forales. Si queremos tener una industria avanzada también en esos ámbitos, la tenemos que dotar de las capacidades necesarias para que se pueda desarrollar. Y, por supuesto, tenemos que conseguir crear empleo, diversificar la economía y que esos ámbitos más de zona rural y de zona litoral sean también atractivos para permanecer y para desarrollar la actividad. Queremos referirnos siempre, y lo hacemos cuando hablamos de ámbitos más urbanos, de desarrollos más industriales, más quizá de industria más tradicional, no voy a decir ni pesada, más tradicional, hablamos de avances asociados a lo que es la industria 4.0, es decir, toda la tecnología que está apareciendo alrededor de la digitalización, pero también en este ámbito va a ser estrictamente necesaria y ya se están implementando muchísimas actuaciones asociadas a este tipo de actuación, es decir, el tener sensorizados
el tener datos suficientes como para poder tomar decisiones tanto en el mar cuando van nuestros arrantzales en un barco o en un ámbito más rural, simplemente en una huerta de cómo la tenemos que regar, en qué condiciones, qué datos estamos obteniendo. Bueno, todo eso también forma parte de esa nueva tecnología y la tenemos que incorporar a esos proyectos. Y hablamos en muchas ocasiones de muy grandes proyectos en esa industria más tradicional y no nos damos cuenta que, por ejemplo, con estos 3 programas estamos ayudando 340 proyectos de carácter empresarial, que se dice fácil, 340 proyectos en el ámbito rural y litoral que permiten generar empleo, diversificar y mejorar nuestra economía. ¿Y estamos hablando de qué? Pues de generación de startups también aquí. Empresas nuevas, estamos hablando de ampliación, de modernización de las empresas ya existentes, de la actividad económica ya existente, de crear nuevo empleo, de diversificar y de generar nuevas actividades, nuevas oportunidades. Bueno, de todo eso también estamos hablando y también asociado a esas nuevas tecnologías. Por tanto, estamos introduciendo todo aquello que es necesario para desarrollar esta actividad. Decíamos, infraestructura sí y necesidades en infraestructuras y servicios que nos permitan que el desarrollo de esta actividad sea más fácil. Y para eso, bueno, hemos dedicado en el año 2017 pues 14,3 millones de euros a fondo perdido, pero eso no significa que han sido solamente 14,3 millones de euros los que se han invertido, sino que hemos conseguido movilizar a través de otros fondos públicos y también inversiones privadas casi aproximadamente 42 millones de euros. Es decir, hemos conseguido triplicar esas inversiones y eso supone unas inversiones realmente importantes. Hemos querido aumentar la capacidad para 2018 porque creemos realmente en una sociedad cohesionada, en ese equilibrio territorial y para el 2018 bueno, pues vamos a aumentar esos 14,3 del 2017 en un 27% en el programa, en el conjunto de los 3 programas. Eso supone que vamos a tener más capacidades de poder actuar. También deciros que el programa Itxaspen el año pasado no lo tuvimos, no pudimos sacarlo, este año lo sacaremos. Sí es verdad que es una dotación bueno, que se puede considerar muy modesta, que son 500.000 euros en el programa, pero también recordar que dentro de la actuación en el propio departamento, con la Dirección de Infraestructuras y con la Dirección de Puertos, trabajando junto con todo el ámbito de la Viceconsejería de Agricultura, pues nos permite actuar y multiplicar las capacidades que tenemos. Luego, a este programa Itxaspen también le añadimos esas actuaciones que se van a realizar desde la Viceconsejería de Infraestructuras, sobre todo en lo referente a puertos. En definitiva, bueno, vamos a conseguir multiplicar las capacidades que tenemos y continuar en la misma senda que nos habíamos propuesto. El Plan de Desarrollo Rural está acordado con las 3 diputaciones forales. Euskadi tiene sus actuaciones muy claras, sus prioridades muy definidas y nuestro objetivo es que se vayan cumpliendo bueno, pues año a año y que consigamos, igual que en el año 2017, con esos 14,3, movilizar hasta 42 millones de euros, que el próximo año, es decir, con las capacidades presupuestarias de 2018, que conseguimos subir hasta los 18 millones y algo más, 18,3, bueno, pues también consigamos movilizar más de esos 42 millones y poner en marcha nuevos proyectos. De esos 340, pues continuemos haciendo crecer la economía y diversificando el ámbito rural y litoral. Beraz, hori da gure helburua, hortan jarraituko dugu eta hori izango da gure plana Europara bidalita dago, 2020 urte arte definituta, ze ekimen jarri behar diran martxan eta horretan jarri behar dugu buru belarri. Azken finean hori dalako helburua. Euskadi osoa ondo orekatuta egotea eta gure herriek ere izatea aukera diferente batzuk une honetan. Nik hitza zuzenean sailburu ordeari pasako diot, Pitor Orozei, berak askoz ere zehatzago aipatuko dituelako ekimenak eta nondikan nora joango dan. Baina izan ezazue argi gure helburua hori dala. Hiri handietan ematen dala, poligono industrial handietan ematen dana, beste guneetara ere ekimen berdinarekin eta helburu berdinekin eraman nahi degula. Beraz, hori kontutan izanekan, hortikan aurrea zuen partaidetzea ezinbestekoa da guzti hau aurrera emateko.
Eskerrik asko. Egunon guzti, mi esker deialdi honetara etortzeagatik. Nik asteko nahi nizuen pixka bat ezagutzen ez zuen erantzako pixka bat argazki orokorra ematea. Argazki orokorra, sailburuak aipatu du orokorrean helburua da gure landa ingurunearen eta itsasertz ingurunearen garapen integrala sustatzea. Horrek esan nahi du azpiegiturak behar ditugula, bizitza kalitateko azpiegiturak behar ditugula ere, eta aktibitate ekonomikoak. Eta 3 programek lan hortan egiten dute. Lehenik eta behin, zonifikazioa daukagu. 3 arlo daude Euskadin. Zona urbanoak daudenak, horietan guk lanik ez dugu egiten, zuzenean behintzet. Gero daukagu erein zonifikazioa, ruralidade gradu txikiena duten zonak dira, baina ruralak dira ere, eta entidade mailan egiten da lana horietan, eta gero daukagu LIDER programa. Eta LIDER programa da, zuzentzen dena, ruralidade gradu haundiena, edo ruralenak, edo landa ingurune landatxuena dena orientatzen zaion laguntzak dira. Orduan, programak antzeko neurriak sustatzen dituzte, helburu antzekoak dituzte, baina lan egiten dute zonifikazio desberdinetan. Orain ikusiko duguna da, azkeneko urte hauetan egin den lanaren ondorioz izan ditugun emaitzak. Eta gero itxaspen, eta itxaspenen helburua da itxasertz arloa garatzea. Bueno, hemen ikusten den bezala, LIDER programa aztertzen baldin badugu, hitz egiten ari gara 122 herri, munizipioei egozten zaien laguntza bat dela, guztira 83.000 pertsonatara iristen gara, eta bere helburu orokorra do, helburuak aipatzen zuen bezala, lurralde horren garapen integrala sustatzea, azpiegiturak, bizitza kalitatea, eta aktibitate ekonomikoak sustatzea. Esan, LIDER programaren funtsen 80% FEADER programatik datorrela. Kofinantziatua da, Europako programatik, eta 80% FEADER programa da, 20% kasu honetan Eusko Jaurlaritzak jartzen duen dirua da. Itzuli beharrez diren diru laguntzak dira, eta izan itzazkegu onuradunak izalizke bai publikoak eta baita ere pribatuak. Hau da pixka bat, LIDER zonifikazioa izango litzeken mapa. Hor ikusten da, zein diran, 1, 2 eta 3 ruraltasun gradua duten lurraldea. Esan, LIDERra da bottom-up estrategia jarraitzen duen programa bat. Esan nahi du, ez dela estrategiak jaso behar duela lurraldean bizi den jendearen helburuak, eta horiedanak jasotzen dira PDR-en bitartez, eta mendinet tokiko landa elkarteak bultzatzen du. Mendinet osatuta dago, alde batetio landa garapen elkartez, eta bestetik hazi erakundeaz. Landa garapen elkarteak baita osatuta daude alde batetik udalez, eta eskualde bakoitzeko eragile desberdinez, bai sektorialak izan edo ez izan. Eta pixkat beraien helburua da, landa garapen elkartea da, elkarte horien helburua da, eskualdeka landa garapen estrategiak garatzea eta bultzatzea. Horrekatik, esan, jendeari guretzako gure referentzia landa garapen elkarteak direla lurraldean, eskualdetan, 18 landa garapen elkarte daude, azirekin oso koordinatua daude eta jaurlaritzarekin oso koordinatuak dare eta foru aldundiekin ere bai. Berez, guretzako referentzialtasuna landa garapen elkartek dute, hemen aipatzen ditugun programa guzti hauek garatzeko momentuan. Eta gainera, LIDERren menineten bitartez dute kudeaketaren atal bat. Beste atal bat, azik eta jaurlaritzak izaten dutelarik. Bueno, hemen dugu pixka bat 2017an 2018an izan danaren laburpena eta izango danaren laburpena. Kasu honetan, 17 milioi euro onartu dira laguntzetan, horietatik 10 orain ateako da, maiatzaren 8an atako den deialdiari lotuak daude, eta 2017ko programan 185 proiektu aurkeztu dira, 325 185 proiektu, ja martxan daudenak, eta inbertsioa, Araban 12 milioi eurotako izan da, Bizkaian 9,6 milioi eurotako izan da, eta Gipuzkoan 6 milioi eurotako izan da. Eta guzti horri laguntzeko 7 milioi terdi izan ditugu gutxi gora bera LIDERrakin. Hor ikusi dezakezue pixka baita laguntzak eskualdez nola dauden zabalduta. Danak irakurtzea ez noa, baina Araban 103 proiektu lagundu dira, Bizkaian 58 lagundu dira eta Gipuzkoan 34. Helburuz, hor ikusi ditazkegu aurreneko 4 helburuak publikoak dira, aurreneko 3 eta aurreneko 2 pribatuak dira eta aurreneko 2 publikoak dira. Startupen sorrera da neurri berri bat,
PDR berrian, Europako programazio berrian agertzen dena eta aukera ematen zigutena, eta kasu honetan 20 startup, 20 enpresa berri sortzen lagundu dugu liderren bitartez. Bestetik, startupen helburua da enpresa sortzeraino, enpresa sortzen danean sartuko litzeke, enpresa sortze, zabaltze eta berritze prozesuan, eta kasu horretan, ikusi dezakegun bezala, 58 enpresari lagundu diogu, lanpostuak sortzeko eta kontratatzeko 10 proiektu lagundu dira, eta alde pribatuan eta arlo publikoan azpiegiturak hobetzeko herrietan 92 proiektu izan dira, eta etxe bizitzak hobetzeko 15 proiektu izan dira. 15 etxe bizitza berritzen lagundu dugu liderran bitartez. Etxe bizitza programa ere badu liderrak, kasu honetan, ereinek ez duen bezala, baino liderrak bai, ikusten genduen poblazioa fijatzeko importantea dela etxe bizitza politika batera egotea eta babestea, eta liderran den bidez babesten da. Dago edo ekintza publikoa edo baserritarra denari laguntzen zaio etxe berria egiten, eta etxea berritzen, berriz laguntzen zaio oro har, hortik kanpo dagoen beste kolektiboei ere. Diru laguntza ikuspegitik hor ikusten duzue lurraldeka zenbat eskatu den eta zenbat jaso dan, 11 milioi eurotako inbertsio induzidu bat izan da eta 4 milioi lagundu dira Araban, 5,5 izan dira Bizkaian eta 1,620 lagundu da, 4,805 izan dira Gipuzkoan eta 1,431 lagundu da. Bueno, en cuanto al programa EREIN, que pasaríamos a la zona, digamos, entre comillas, menos rural, siendo rural con los que tienen grado de ruralidad 4, 5, 6, pues los objetivos son los mismos que ha mencionado la consejera. Los objetivos en este caso también son crear una dinámica de desarrollo integral en las zonas rurales, buscar una igualdad de condiciones con las zonas urbanas. Y en este caso la zonificación no va a municipio, sino va a entidad, porque en muchos casos veíamos que un municipio puede tener una entidad que es muy urbana, pero luego puede tener entidades más rurales, pues barrios que ya están alejados de los núcleos centrales de ese municipio. Por eso aquí el análisis se hace a través de entidad. Y estamos hablando de que tenemos dentro del programa EREIN 592 entidades definidas. Y esas 592 entidades pues albergan a 152.300 habitantes aproximadamente en los grados de ruralidad 4, 5 y 6. En este caso, la financiación corre exclusivamente al presupuesto general del Gobierno vasco. No son cofinanciados. El líder era cofinanciado con fondos FEADER, EREIN es todo con fondos propios. También son subvenciones no integrables y en este caso también tenemos 2 EREIN, tenemos un EREIN público y otro privado. Pueden acceder a las ayudas EREIN, tanto públicos como privados. En este caso, las líneas de apoyo, como mencionaba, son 2. Tenemos una parte que va sobre todo a proyectos de infraestructuras, a los proyectos que están relacionados con el patrimonio cultural natural ligado al turismo, así como a infraestructuras recreativas, turísticas y de información para uso público, y hay otra que está destinada a la activación de actividades económicas ayudando a promotores. El año pasado se adjudicaron 132 proyectos, 82 a entidades locales y 50 a iniciativa privada, y la inversión inducida o la inversión tanto generada por esos beneficiarios públicos y privados fue de 20 millones y se ayudó con 7,3 millones de euros. La convocatoria de este año pues será de aproximadamente 7,8 millones de euros, convocatoria que ya está cerrada y se está valorando en este momento. EREIN ya está publicado, se ha solicitado y se está trabajando la resolución. LEADER se abrirá y se publicará el 8 de mayo, es decir, la semana que viene. Ahí tendríamos un poco la distribución de la tipología de proyectos que se han apoyado desde EREIN. Proyectos de mejora de la calidad de vida han sido 74, los vinculados al patrimonio turístico son 8, la diversificación económica, creación y desarrollo de empresas han sido 39 expedientes y la creación de empleo han sido 11 expedientes. Y la distribución otra vez, ahí está la distribución por comarcas. En este caso, pues Álava ha tenido 46 expedientes aprobados, Vizcaya ha tenido 48 y Guipúzcoa ha tenido 38. Es diferente porque en la zonificación hay más municipios, en este caso en Álava, con lo cual el número de proyectos será más grande en Álava porque hay más municipios con grados de ruralidad más bajos, es decir, más rurales en Álava que en los otros 2 territorios. En cuanto a Itxaspen tiene como objetivo lo mismo, es decir, crear una
dinámica de desarrollo integral, en este caso vinculado a las zonas del litoral. Complementaríamos este Itzaspen, que estaría más orientado a entidades públicas, con el programa del GALP, que no lo mencionábamos porque está en funcionamiento y todavía no hemos tenido la primera resolución, pero tendríamos lo mismo, tendríamos un ámbito de desarrollo público y otro de desarrollo privado. En todos los casos actuamos con públicos y privados, actuamos con infraestructura y calidad de vida, normalmente pues impulsado por beneficiarios públicos y por la creación de empresas, impulsado por beneficiarios privados, y en este caso pues también está financiado al 100% por los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Son también subvenciones no reintegrables y en este caso pues también pueden ser públicos. En este caso, en el caso de Itzaspen, solamente son públicos. En los años 2016 y 2018, en 2016 se sacó una línea con casi 1 millón de euros, se apoyaron 13 proyectos. El año 2018 se ha publicado ya Itzaspen, creo que la fecha de cierre es el 7 de mayo, con lo cual todavía hay tiempo y unos días para poder presentar la solicitud. Y en este caso, pues han sido 500.000 euros los que se han destinado a este programa. Ahí tendríamos también un ejemplo para que vean la tipología de proyectos que se han apoyado en cada uno de los municipios. Pues en Lekeitio, pues la adecuación de la plaza de abastos para el desarrollo de nuevas actividades económicas innovadoras, infraestructuras urbanas en Guetaria, en Bermeo, arreglar el solar de la calle Hurtado de Mendoza. En Santurci se ha apoyado un centro de Nordic Walking. En Santurci, un Udaltoki, plataforma de comunicación y participación ciudadana. Es decir, el ámbito de desarrollo también es muy amplio, con lo cual es cierto que estas ayudas, sobre todo para los municipios más pequeños, suelen ser fundamentales a la hora de plantear su desarrollo. Estos programas son los que en muchos casos los municipios más pequeños de Euskadi, de los pocos que tienen para poder acceder a poder complementar sus propios presupuestos, que normalmente suelen ser bastante exiguos. Ahora vamos a pasar nos van a presentar una serie de proyectos concretos. Voy a ceder la palabra a Irma Basterra, la directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas, para que nos presente a los promotores, tanto privados como públicos, que nos van a contar su experiencia y sus proyectos en torno sobre todo al programa LEADER. Eskerrik asko. Son, por un lado, Maider Lasa, con su proyecto laovejalacha.com. Maider viene de Haya y su actividad está centrada en acercar productos artesanos vascos de muy alta calidad a personas consumidoras de fuera de Euskadi, a través de Internet. Ofrece productos alimenticios que no están disponibles en supermercados y que sean difíciles de encontrar en tiendas especializadas. Colabora con productos y artesanos que no venden el producto de manera masiva y lo hacen únicamente en Euskadi. En segundo lugar, va a intervenir Maite García de Cortázar. Maite viene de Manurga con su proyecto Lamia Biocosmética. Esta empresa se ha acogido a 2 de las líneas de la medida LEADER, concretamente a la línea de startup y a la línea de inversión. El objetivo de Maider es formular y elaborar y vender cosméticos biocertificados de alta calidad. El proyecto tiene 2 vertientes diferenciadas. Por una parte, presenta una colección de productos cosméticos biocertificados en base a principios activos vegetales, formulados para diferentes tipos de piel, que podéis observar ahí en la mesa. Y, por otra parte, la empresa también propone diferentes cursos y talleres de cosmética natural. En el ámbito público y de la convocatoria EREIN tenemos a Goyo Alonso, que es el presidente de la Junta Administrativa de Berantevilla, con un proyecto de la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales. Es novedosa por la solución que han elegido, con una tecnología vermifiltro Vidatec, que es un sistema revolucionario a nivel biológico por el tratamiento que da a las aguas residuales, con una degradación de la contaminación retenida durante todo el proceso de depuración gracias a la acción de una población de lombrices de tierra. Y esta solución, pues bueno, supone un cambio de concepto del tratamiento de las aguas residuales a través de un proyecto que es sostenible económicamente, técnicamente y ambientalmente, ¿no? Al conseguir que se genere abono a partir de la contaminación de nuestras aguas residuales, ¿no? Lo que llamamos economía circular, un proyecto de economía circular.
Euskal